la composición de los grupos. Para que yo tenga anotados los grupos y después, cuando veamos la clasificación, si alguno quiere elegir algún tema de los que hemos ido clasificando, lo elige y me avisa. Y si no tienen el tema elegido, se los digo yo. ¿Más o menos van entendiendo cómo es la cosa? Sí, profe. Bueno. Profe, la próxima clase sería feriado. Sí, ya sé, por eso les dije la próxima clase y no la fecha, porque el miércoles que viene es feriado, que sería presencial, entonces la próxima clase que nos vamos a ver también va a ser virtual. Ahí ustedes tienen en esa próxima clase virtual el tema del primer trabajo práctico, que lo van a entregar en la otra próxima clase. También ahí donde está el tema del trabajo práctico sale la fecha en que ustedes tienen que entregar. Ese primer trabajo práctico es una revisión y habla de temas de psicología, que ese material que ustedes tienen en la plataforma está dado por la profesora Zapata, que es la psicóloga que da salud mental al turno tarde. Como ustedes saben, la mesa de exámenes es común para los dos turnos, entonces el material también es común para los dos turnos para que todos tengan lo mismo. Ella se ha encargado de toda la que sea la parte de psicología o relacionada con la psicología, que es ese primer trabajo práctico que habla de personalidad, habla de mecanismo de defensa del yo, de estructura de la personalidad, o sea que son cosas que a lo mejor ya han visto ustedes en psicología y que van a tener que refrescar un poco para que hagan ese trabajo práctico. Profe, la fecha del parcial en el cronograma sale el 14 de mayo. Bueno, ahí está la fecha, como ustedes ya tienen cuál es la fecha. Y todos los temas que hayamos dado hasta esa fecha, para arriba, digamos, o para atrás, como quieran decirlo, son los temas que entran en el parcial. Después del parcial, vamos a ver algunos temas que son, por ejemplo, PAE en salud mental. También acá hay un PAE. Y en ese trabajo final que ustedes pueden hacer para rendir, cuando obtengan el beneficio, también va incluido un PAE. Profe, ¿hasta cuánto puede ser el grupo? ¿Cuántos integrantes? 5. 6 casos excepcionales cuando hay cercanía de domiciliaria o trabajos en común o cosas así, pero si no, 5 máximo. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, acuérdense que yo necesito los componentes de los grupos, así que eso llévenlo en la próxima clase presencial, que será, no me acuerdo la fecha, en 3 semanas, de aquí a unos cuantos días. Ahí ustedes van a ir viendo quiénes son los componentes, porque supongo que habrá habido modificaciones a lo largo del tiempo. Así que me van pasando los componentes del grupo. ¿Quedó claro entonces cómo está formado, digamos, esta nota final que ustedes van a tener? Hay otro trabajo práctico, no me acuerdo cuál era, pero ustedes lo tienen ahí en el cronograma. Siempre van a ser grupales los trabajos, y la exposición también se consideraría otro trabajo práctico, para que ustedes con todas esas notas hagan el promedio más la nota de concepto. ¿Por qué? Porque esta materia, más que en otras que hemos visto, es una cuestión de que ustedes intervengan y participen de las clases, porque como ustedes van a ver ahora, que vamos a empezar a entrar en materia, digamos, es mucho sobre ustedes mismos, sobre su familia, sobre pacientes que tienen en el entorno, o sobre alteraciones que se van produciendo
Y esta materia les va a ayudar muchas veces a conocerse un poco mejor ustedes mismos y a conocer mejor a los pacientes. Entonces, yo necesito que haya participación. A través de esa participación, que sea mayor o menor, surgirá la nota de concepto, más las notas que vayan obteniendo los trabajos prácticos y el parcial. O sea que en esta materia, sobre todo, es importante la participación de ustedes. Sí. Profe, en el cronograma sale que los trabajos se van a presentar por la plataforma de Classroom. ¿Quién ha puesto eso? No lo he puesto. En el cronograma sale que se entrega el trabajo por Classroom. No. ¿Saben a qué va esto? A que cuando ustedes expongan esos temas que van a exponer, que algunos de esos temas se van a sumar al final, al examen final, escrito. Pero yo les voy a determinar cuáles son los temas que van a ir subiendo al Classroom. Yo se los voy a determinar, pero no todos los trabajos prácticos, sino el trabajo práctico que ustedes van a exponer. Los otros, en la plataforma, va a figurar como siempre, trabajo práctico número 1, el nombre del tema, y ustedes van a ingresar ahí, van a poner entregado en forma presencial, y yo ahí les pongo la nota. Pero ese que tienen que subir al Classroom, lo van a subir cuando yo les diga, y algunos temas, no todos, porque esos van a ser los que van a estar incluidos en el final, que van a ser algunas de las patologías más frecuentes que ustedes van a encontrar en su trabajo diario. Y no todas las patologías son tan frecuentes. Vamos a ver distintos temas, y hay un tema que a veces no le dan importancia, no sé si alguno ya ha determinado que le gusta la pediatría y que se va a tratar de dedicar a eso. Hay ciertas patologías en los niños que son frecuentes y que muchas veces no se les da la importancia, o ustedes de casualidad, si se dedican a la pediatría, pueden llegar a verlas, pero que hay algunos que son frecuentes, como los trastornos de la atención. Algunas que son madres y que tienen niños muchas veces las conocen, el autismo famoso, que es algunas madres tienen algún niño dentro del espectro autista. Entonces esas patologías también están incluidas en las patologías que vamos a ver, pero así, muy puntuales, con las que son más frecuentes, para que ustedes tengan al menos un cierto conocimiento sobre ellas. ¿Van entendiendo cómo viene la cosa? Sí, profe. Si les surgen dudas, de cualquier forma, los vamos a ir resolviendo. Sí. ¿Quién quería preguntar algo? ¿No? Bueno. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Si han visto el cronograma, vamos a hablar de la historia de esta salud mental, que desde que el hombre es hombre ha habido individuos que se salían de lo que se consideraba habitual. No hablemos de normalidad, que ya vamos a determinar qué es lo que es normal, pero siempre ha habido individuos que eran distintos, digamos, a lo largo del tiempo. Ya desde la época de las cavernas, el que era distinto o el que no se ajustaba a las reglas que se imponían, ¿qué es lo que hacían con esos individuos? Generalmente. Se los rechazaba. Los rechazaban, los echaban directamente. Si vivían en una caverna donde había una serie de individuos que vivían todos juntos para protegerse, y había alguien que era distinto, directamente lo echaban, lo descartaban, lo separaban. Y esa conducta se ha ido repitiendo a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos. A medida que ha ido evolucionando el hombre, pasamos de ese individuo que vivía en las cavernas, después que era nómada y que se trasladaba de un lado al otro, siempre en grupos, que después se establecían y formaban aldeas o formaban tribus. Siempre el que era distinto, ¿qué es lo que le pasaba? Era rechazado y era separado. Esa parte distinta, digamos, podía ser
aceptable o beneficiosa para el resto, entonces esos individuos a lo mejor no eran rechazados, pero mientras fueran útiles a la comunidad, digamos, eran aceptados. Los que eran distintos y no producían ningún tipo de beneficio, esos eran los que eran descartados. Por supuesto, sobre todo aquellos que tenían conductas anormales o conductas distintas que eran perjudiciales para el resto. Eso se ha ido manteniendo durante muchos siglos y siempre el que era distinto era el que era separado. Después entramos en la época de las grandes civilizaciones, como la civilización en la Edad Antigua, o sea, las civilizaciones persas, egipcias, ¿no? Donde siempre había estos individuos que eran distintos porque no se ajustaban a las reglas o porque perjudicaban al resto, entonces también o eran desterrados o eran separados, ¿no? Pero no seguían formando parte de la sociedad. Como en todas estas agrupaciones de población, el que era beneficioso, digamos, el que no producía grandes alteraciones o producía algún beneficio, muchas veces adquiría cierta autoridad. Entonces teníamos, por ejemplo, los sacerdotes, los precursores de los médicos, ¿no? Curanderos, todo ese tipo de individuos que eran distintos porque tenían cierta formación o ciertos conocimientos o habilidades distintas a los demás, pero que eran beneficiosas, eso se los incorporaba y muchas veces se les daba algún título o alguna autoridad dentro de esa población en que estamos hablando. Pero siempre el que era distinto y que tenía conductas anormales era separado. Entonces, de ahí surge esta salud mental, donde hay alteraciones en esta esfera desde siempre, ¿no? Desde siempre. Algunos también dependían muchas veces del estatus social al que pertenecía este individuo. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, por ejemplo, el faraón, si empezaba a tener conductas anormales, el resto de los sacerdotes o soldados, generales de él, hacían un tratamiento bastante drástico, ¿eh? Porque pensaban que era por una influencia de espíritus o de demonios que lo habitaban. Entonces, ¿cómo lo solucionaban? Le hacían una trepanación, ¿eh? O sea, un agujero en el hueso del cráneo para que por ahí saliera el demonio o lo que fuera. ¿Qué es lo que pasaba? La mayoría de las veces lo mataban, por supuesto. Entonces, esto de las conductas raras o anormales o que no se encontraban dentro de lo que se consideraba la regla de ese lugar, entonces se lo catalogaba generalmente en estas civilizaciones que eran todas politeístas. ¿Qué es lo que es un politeísmo? ¿Alguien? ¿Qué es lo que es politeísmo, chicos? Nadie sabe. Politeísmo, si ustedes que creen muchos dioses, profe. Exacto. Poli es mucho, ya conocen ese término poli. Y teísmo, dioses. O sea, son esas civilizaciones como las que estamos hablando de persas, egipcios, todas esas civilizaciones que fueron en la Edad Antigua, eran todas politeístas, o sea que tenían muchos dioses. Entonces, ¿qué es lo que decían? Estaban poseídos por demonios o por seres diabólicos, o era un castigo de los dioses a esos individuos que empezaban a tener conductas anormales. Entonces, esos individuos eran separados o castigados o tratados, entre comillas, con estas maniobras, en el caso de los egipcios, maniobras que generalmente hacían que el individuo muriera, como es la trepanación. Entonces, todo esto es como ha ido evolucionando. Después había en esa época una sola civilización monoteísta. ¿Cuál era? Monoteísta, ¿qué es lo que es? Para empezar.
Un solo Dios, no. Un solo Dios. ¿Cuál era la única que existía en esa época de los egipcios? ¿No ven novelas, chicos? El Ra, algo así puede ser. Moisés, No. Moisés con los judíos. Claro, los judíos, pues. Ah, Los judíos eran los que tenían un solo Dios, por eso eran distintos y eran muchas veces rechazados. ¿Por qué? Porque eran los únicos que eran monoteístas y que tenían un solo Dios. Esos también, esos individuos que eran con conductas anormales, también era un castigo de Dios o estaban poseídos por algún demonio y entonces también eran separados o eran excluidos de la sociedad. O sea, en más o menos las mismas conductas se adoptaban. Siempre era la separación para que estos individuos no influyeran sobre el resto de la población y no los dañaran. Después, un poco más acá, digamos, alrededor del año 500, 400 antes de Cristo, empieza a surgir la cultura griega, donde también son politeístas, pero empiezan a aparecer todos estos individuos que tenían un pensamiento distinto, que es lo que se clasifican como los grandes filósofos, que son Aristóteles, Platón, Sócrates, y todos estos individuos que le dieron una visión especial, sobre todo al estudio del hombre, donde pusieron énfasis en estos individuos que a veces tendrían conductas distintas a las demás, pero que le dieron un enfoque más bien espiritual, a un estudio del alma de esos individuos, un estudio de ese espíritu que tenían distintos. Muchas veces empezaron a relacionar, por ejemplo, Aristóteles impuso, digamos, o destacó el estudio del alma, que sería como un inicio, digamos, de la psicología actual. O sea, dándole importancia no solamente a la parte física, sino a esa parte intangible del hombre, que es el alma o el espíritu, como quieran llamar. Entonces, ahí empieza a haber una cierta diferenciación. Sócrates, que fue un poco antes de Aristóteles, él empezó a hablar sobre la justicia social, sobre la justicia hacia el hombre, y empezaron a ver esos clubes, no se llamaban clubes, esas reuniones de hombres. Acuérdense que en esa época ya existía esta diferencia entre el hombre y la mujer, donde esos grupos eran hombres siempre, las mujeres estaban en la casa criando los hijos, y los hombres se juntaban en esos clubes, y ahí tenían charlas, cada uno hablaba sobre la justicia, sobre el individuo, y empezó ahí en cierta forma lo que después vamos a ver como la psicoterapia. Entonces, ha habido toda una evolución de esta salud mental ligada a la psicología y ligada a la posterior psiquiatría y al psicoanálisis y todas las corrientes distintas. Recién, con Descartes, que está alrededor del siglo XVII, es el que empezó a reglamentar todo esto, no solamente de las patologías físicas, sino también las psicológicas, donde empezó a utilizar un método científico, o sea, de prueba y error, digamos, ¿no? O sea, daba unas ciertas reglas, digamos, que se debían cumplir para que ese individuo fuera catalogado como con algún tipo de patología. Esa clasificación o ese método científico también se empezó a aplicar en estos individuos que tenían estas alteraciones a nivel mental. En esta época, a nivel de Europa, que era sobre todo lo que más se tiene conocimiento, ya la religión preponderante era el cristianismo, ¿no? En esta época ya de Descartes había ya la separación entre protestantes y católicos, pero ya existía esta separación, o sea, esta religión que es monoteísta, ¿no? Entonces estaba después de Cristo hasta más o menos el 800, que es más o menos cuando empieza, había dos religiones monoteístas que eran la cristiana y la judía.
Después, alrededor del 800, apareció la tercera religión monoteísta, que es la musulmana, ¿no? Pero en todas se veía que era la enfermedad mental o la alteración de estos individuos, que no era física, se les atribuía a un castigo de Dios, Jehová, Alá o el que ustedes quieran, un castigo hacia ese hombre, o una posesión de tipo diabólico, demoníaco. Entonces, así más o menos ha ido evolucionando. Antes del Renacimiento, que sería la Edad Media, existían también la misma conducta de antes. No fue cambiando mucho. ¿La conducta cuál era? La de separar a esos individuos. A esta altura, ¿qué es lo que hacían? Los separaban directamente. Ya no los podían desterrar porque ya había mucha más población, si no andarían todos los alterados mentalmente sueltos por todos lados, ya no era aceptable. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Los encerraban, los recluían en lugares donde se los tenía hasta que morían. No había ningún tipo de visualización de curación ni de tipo de tratamiento, ninguno, ¿no? Porque no se tenía acceso a ningún tipo de tratamiento en cuanto a estas enfermedades mentales. O sea que lo único que se hacía era separarlos. Separarlos y tenerlos encerrados en las peores condiciones que ustedes se puedan imaginar, hasta que morían. Cualquier conducta anormal, ustedes saben que en la Edad Media estaba todo lo de la Inquisición y todo ese tipo de conductas represivas que había en esa época, que cualquier individuo que tenía alguna costumbre, o aún cuando intentaba hacer algún tipo de tratamiento con hierbas o con alguna medicación que ellos mismos inventaban, eran separados y eran muchas veces sacrificados como brujos, que los mataban, impulsados por esta Inquisición, que adoptó distintas formas dependiendo de dónde eran, pero que fueron totalmente crueles y muy efectivos, digamos. Los mataban, los quemaban, le hacían lo que se les ocurre, siempre separando al que era distinto. Bueno, no sé qué opinan de todo esto. ¿Algún aporte? Yo necesito que ustedes intervengan. Lean de vez en cuando algo de la historia del hombre, porque esto está directamente ligado a la historia del hombre. Siempre el que es distinto es el que ha sido separado y que no ha tenido ningún tipo de tratamiento. Aún hasta el siglo XIX, los tratamientos en cuanto a estas patologías por alteraciones en la conducta o el comportamiento de los individuos, la única terapia era la reclusión, y tratamientos que fueron a veces muy cruentos. Una era una de las que se hacía, digamos, en el siglo XIX, que era bastante utilizada, y aún en el siglo XX también se utilizó, que era la lobotomía. ¿Saben de qué se trata? Creo que le incrustaban como un hierro en la nariz hasta llegar al cerebro. Claro, ¿a qué lóbulo? ¿Se acuerdan? Al lóbulo frontal. Al lóbulo frontal. El lóbulo frontal, si ustedes se acuerdan, es uno de los lóbulos de la corteza cerebral que regula la conducta, el comportamiento del individuo. Y si había algún individuo que tenía un comportamiento anormal para las reglas de ese momento o de ese lugar, era catalogado como enfermo, y uno de los tratamientos era la lobotomía. Entonces, como ustedes ven, los tratamientos eran muchas veces muy cruentos, muchas de las veces producían la muerte del individuo, y entonces, bueno, con más razón los separaban. Profesora, sí. Y esto que, no sé, lo hemos visto quizá en películas, pero esto de los golpes de corriente, todo Sí, este también. trato. Y eso no solamente, eso es el electroshock. Ya hay una parte donde vamos a hablar todo del tratamiento, y una parte que no es solamente psicoterapia y medicamentos, sino que también hay otros tratamientos que se utilizan
como última instancia y en casos muy seleccionados, uno de ellos es el electroshock, ¿no? Pero es rarísimo que se utilice. ¿Por qué? Porque ahora hay tantos medicamentos que la mayoría funcionan. Cuando no existe ninguna otra cosa y esa conducta perjudica mucho al paciente, se puede llegar a intentar el electroshock, ¿no? Pero todavía se puede hacer. Lo que pasa es que se ha modificado mucho la forma en que se hace. Antes era tipo de electrocución. Ahora no, se lo anestesia al paciente, se le puede poner relajantes musculares, ¿ah? Por las consecuencias que traía antes este electroshock, ¿ah? De fracturas de huesos, fracturas de columna, ¿ah? Por la contractura muscular brusca que producía. Pero todavía se puede llegar a usar, ¿eh? ¿En qué caso? Uno de los casos más que más frecuentemente se pueden utilizar es las depresiones no reactivas, sino las depresiones endógenas, donde no hay ningún medicamento que mejore al paciente. A veces ese electroshock, que es como que cambia la química de la neurona, a veces puede dar resultados utilizar este método. Pero como les digo, es rarísimo y en última instancia en casos muy, muy puntuales y muy desesperados, digamos, ¿no? Donde ya no hay más otra cosa que brindarle al paciente, y que muchas veces en esas depresiones hay repetidos intentos de suicidio que ponen en peligro la vida del paciente. Entonces en esos casos se puede llegar a hacer, pero es muy raro. Bueno, entonces este tipo de tratamientos son los que empezaron a surgir a finales del siglo XIX y principios del XX. Y es cuando empiezan a aparecer figuras importantes como son Freud, ¿sí? Y un poco más para el siglo XVIII, porque Freud es del finales del XIX y el siglo XX. A finales, en el XVIII y principios del XIX, es donde empieza a surgir este estudio de la conducta humana con la psicología, ¿sí? Donde hay una serie de individuos que son los típicos de esta escuela. Y en esa parte surge, en el final del 19 y el principio del 20, es donde surge Freud. Freud, que se escribe Freud, ¿ah? Pero se pronuncia Freud. Él era un neurólogo, o sea, médico neurólogo, que empezó a ver este tipo de conductas anormales y que se le empezó y que muchas veces no estaba ligada a ningún tipo de alteración neurológica, o sea que no había alteraciones demostrables neurológicas, y que se explicaban solamente por una alteración a nivel del espíritu, el alma, y como él clasificó el yo, el ello o el superyo, ¿no? Que fue el que empezó con esta estructura de la personalidad. El problema con Freud es que le dio todo un carácter o una connotación sexual, digamos, que todas las alteraciones estaban ligadas a una alteración o a alguna experiencia en la niñez de carácter sexual, que era la que había alterado la conducta de ese individuo. ¿Mm? Entonces, esa sería el psicoanálisis. Uno de los temas que ustedes van a ver ahora para el primer trabajo práctico es el mecanismo de defensa del yo. Esos mecanismos de defensa del yo también son dados por esta escuela de Freud, pero por la hija de Freud, ¿eh? Ella es la que habla sobre los mecanismos de defensa, que cuando ustedes los vean van a ver que no son tan raros, ¿eh? Esos mecanismos de defensa que muchas veces los vemos a diario y que primero no sabemos que es un mecanismo de defensa y que a veces los utilizamos sin darnos cuenta. Uno de ellos, ¿cuál es? Por ejemplo, el de tratar de que situaciones adversas que hemos tenido en nuestra vida no vuelvan a nuestra memoria, o sea que es como un olvido obligado, donde se reprime. Es el mecanismo de defensa que se llama represión. Reprimimos el recuerdo de esas situaciones que nos han dañado psicológicamente y evitamos el daño, ¿no? Porque cada vez que recordamos esa situación
volvemos a vivir esa experiencia desagradable. Otra es, por ejemplo, adquirir conductas infantiles, o sea, hacernos el niñito, hablar en forma de niño, ¿no? Tratar de ver, eso se ve, por ejemplo, en los niños, cuando están internados o cuando nace un hermanito. ¿Qué es lo que pasa con el hermanito más grande? Hace una regresión y empieza a orinarse en la cama. Claro, eso es un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque él trata de evitar ese daño que le perjudica a esa persona extraña que ha aparecido, que ya no, él no es ya el centro de atención de su familia, sino que la atención se está volcando a ese nuevo individuo. Entonces, ¿qué hace? Se vuelve chiquito, se vuelve bebé de nuevo para tener la atención de la familia. Ese es otro mecanismo de defensa. O sea, como ustedes ven, hay muchos mecanismos que utilizamos a veces o que los vemos sin que nos demos cuenta que es eso, que se clasifica como un mecanismo de defensa. Entonces, todo eso es lo que empieza a surgir a través de estas conductas, de estos estudios que surgen de Freud, de su hija, ¿no? Que empieza a hablar de los mecanismos de defensa del yo y de la estructura de esa personalidad que es la que implantó Freud con el yo, el ello, el superyo, y con el consciente, el inconsciente y el subconsciente, que es lo que van a tener ustedes que repasar, porque eso supongo que lo han visto en psicología. Y toda esa evolución que tienen con Piaget de la etapa oral, la etapa anal y la etapa fálica, que es sobre eso se basa también gran parte de los estudios del psicoanálisis de Freud, en las distintas etapas que va surgiendo en el individuo. Bueno, eso sería en cuanto a la historia. Después acá surgen dos escuelas importantes que todavía se mantienen, que una es la del psicoanálisis, donde se basa especialmente en ir analizando conductas, por eso se llama así, psicoanálisis, conductas que va adquiriendo el individuo, analizándola, viendo de dónde viene, de dónde surgió, qué patología o qué alteraciones sufrió en su niñez, porque siempre vamos haciendo como una regresión en el psicoanálisis, tratando de buscar cuál fue la conducta o el trauma que sufrimos en la niñez para justificar las alteraciones que podemos tener ahora. Eso se puede ver, por ejemplo, en las fobias o en las que se denominan neurosis, donde hay alteraciones en la conducta del individuo y que muchas veces tienen una explicación en alguna situación que surgió en su niñez o más atrás. Entonces, y después está la otra escuela donde se aplica más también la psicoterapia, donde se analiza la conducta, pero también se utiliza medicación. Medicación que van a ir regulando la conducta a nivel neurológico. O sea, van a ir actuando sobre la neurona a través de modificaciones de los mediadores químicos. Eso también lo vamos a ir viendo, o sea, todo lo que es psicoterapia con el análisis de la conducta del individuo, y vamos a ver lo que son los psicofármacos, que son los fármacos que se van a ir utilizando en aquellos grupos de patología que tienen una explicación a través de modificaciones de los neurotransmisores. Como ustedes ven, esto es algo muy habitual. ¿Por qué? Porque el uso de psicofármacos es bastante habitual. Los moderadores del estado de ánimo, o sea, los antidepresivos, el uso de sedantes, como el alprazolam, el midazolam en algunos casos, ¿no? O sea, todo lo que sea este tipo de medicación que son de uso bastante habitual. Entonces, todo eso es lo que vamos a ir viendo. Pero para ir viendo esto, tenemos que llegar al tema fundamental de ver cuál es una conducta normal y qué nos está dando el cartel de normal o anormal en cuanto a nuestra salud mental. Eso se ve habitualmente, o sea, hay una serie de parámetros
que lo van a ver ustedes en ese Power que yo les es un Power que yo les he subido, donde hay una serie de parámetros donde ustedes van a ver qué es lo que es ser normal. Normal, ¿qué es lo que es ser normal en cualquier cosa? No solamente en la salud mental. ¿Qué es? Hacer las actividades diarias, poder realizar las actividades diarias de vida. Pero no es solamente, el término normal se aplica no solamente en la parte de la actividad diaria o de la conducta de los individuos, sino a cualquier nivel. O sea, vos decís, este individuo tiene los signos vitales normales. ¿Por qué? Porque están dentro de ciertos parámetros. También y ese parámetro lo marca la sociedad, el entorno. Exacto. Entonces, vos vas a tener una serie de conductas en el individuo que te van a decir que ese individuo es normal, psicológicamente normal o no, dependiendo de si se ajusta a esas reglas o a esas normas. Esto, ustedes ya han tenido estadística. Entonces, ¿se acuerdan de la curva de Gauss? ¿Ah? Esa curva que es como una campana de Gauss, donde lo normal estaría en la parte media, que sería la más alta, donde hay mayor cantidad de individuos que cumplen esas normas, y después siempre hay algunos individuos que no se ajustan o los que quedan fuera de esta curva. ¿Ah? Entonces, en una sociedad donde la mayoría tiene ciertas conductas, eso es lo normal. Pero siempre va a haber individuos que no la cumplen y que son los que se consideran anormales. ¿Ah? La sociedad los considera anormales. ¿Pero qué influye? Influye ese cumplimiento de normas y reglas, pero también influye el entorno. O sea, lo que es normal para nosotros en Mendoza, Sudamérica, en el siglo XXI, puede no ser normal en otra época, en el mismo lugar, ponerle normal cuando San Martín estaba armando el ejército de los Andes, puede no ser normal. Que una mujer ande sola en la calle con pantalones o con minifalda es normal para nosotros, ahora, pero era anormal en la época de San Martín. ¿Entienden? Lo que es normal para nosotros. O sea que va relacionado con lo cultural también. Va relacionado con lo cultural y con las reglas aceptadas para cada lugar. Lo que es normal para nosotros, sociedad mendocina, argentina, en el siglo XXI, donde la gran mayoría de la población come carne de vaca, es anormal en la India del siglo XXI. ¿Por qué? Porque culturalmente nosotros nos hemos alimentado de animales desde siempre. En cambio, en la India, la vaca es un ser sagrado, por lo tanto no se come. Y ustedes habrán visto películas, habrán escuchado comentarios donde las vacas andan sueltas en la calle y que no se las debe molestar, y aún son penados con cárcel los individuos que puedan dañar algún tipo de esas vacas que andan sueltas por la calle, que interrumpen el tráfico, que defecan en cualquier lado, ¿no? Entonces, esa normalidad no es pareja para todo el mundo. O sea, no es que una regla va a ser respetada en todos lados, sino que va a depender del entorno, de la sociedad en la que se da esa normalidad. Las mujeres nuestras occidentales, Europa, América, todas, andan con ropas normales. Si vos te vas a Afganistán, Irán y todo ese tipo de sociedades que se rigen a rajatabla por las reglas que impone el Islam, donde la mujer no puede salir sola a la calle, si sale tiene que estar tapada de todo, lo único que se le van a ver son los ojos. No sé si ustedes han visto algunas cosas que son bastante insólitas. Han visto alguna imagen de las mujeres de Dubái, donde hay mujeres que andan con malla negra, con las piernas al aire, pero andan con la cabeza tapada y la cara tapada si se enfrentan con un hombre. ¿Han visto esa imagen? La vi los otros días. Una mujer que anda con taco alto, malla, o sea, con las piernas al aire, pero la cabeza tapada y la cara tapada. ¿Entienden? O sea que todo depende de las costumbres
lo que para nosotros sería anormal, tener que andar con 40 grados de temperatura y con una burka, esa es la ropa que usan, que están todas tapadas, las mujeres, por ejemplo, en Irán o en Afganistán, con esa ropa negra. Bueno, culturalmente como en otras culturas, la mujer anda desnuda en la playa. Por lo que usan esas, ¿no? ¿Cómo? Por lo que usan esas túnicas, los árabes, esto, no es por la... Es una cuestión cultural, ¿no? O sea, ves esos hombres que andan con esos trajes largos, los turbantes y todo ese tipo de cosas, y al lado ves un occidental que anda en malla, ¿entendés? O sea que culturalmente eso es lo que te dicta las reglas y lo que va a determinar qué es lo que es normal y qué es lo que es anormal, ¿no? Entonces hay influencia de la cultura, hay influencia de la época, ¿no? O sea, esas mujeres que en el siglo XIX usaban esa ropa con montones de enaguas y ropa pesada y que a lo mejor iban a África y seguían usando la misma ropa, aunque se murieran del calor y tuvieran alteraciones físicas por el calor, por usar ese tipo de ropa, ¿entienden ustedes? Y al lado veías una nativa que andaba con una pollerita y con un, que ahora le llamaríamos top, nada más. Entonces, todo eso está determinado por la conducta. El problema es que muchas veces culturas distintas quieren imponer sus reglas y sus normas a otros individuos, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurrió cuando llegaron los europeos a América, ¿no? Que ellos, por influencia de la iglesia, quisieron imponer la religión cristiana y que los nativos se vistieran como si fueran europeos, con ropas que se cubrieran, porque eran individuos que por el clima o por lo que fuera andaban semidesnudos. Y bueno, ellos quisieron imponerlos. El problema es que los impusieron. Y así fue como devastaron grandes grupos poblacionales. O sea que todo depende de hasta dónde vos decís, lo mío es lo único que vale, ¿sí? Que eso también influye mucho en querer imponer tus valores o tu conducta o tus costumbres a los demás, ya sea convenciéndolos, que sería lo ideal, si tenés razón, o en forma compulsiva, tratándolos como individuos inferiores porque no cumplen con la que vos suponés que es lo normal o lo que las reglas imponen en tu entorno. ¿Entienden cómo es la cuestión de normal y anormal? Depende de muchos factores. Lo que es, por ejemplo, normal en una familia clase media que trabajan y estudian, tienen unas ciertas reglas de conducta, no es lo mismo que lo que es normal para una familia disfuncional que vive en una villa donde los padres pueden ser drogadictos, que no trabajan, y que ese niño que se cría en ese ambiente piensa que eso es lo normal. ¿Entienden? Cómo va cambiando el concepto de normalidad de acuerdo a dónde están ustedes ubicados. Eso sería entonces en cuanto al ambiente, pero también hay cosas del individuo. ¿Qué es lo que tiene que sentir el individuo para ser considerado normal? Que él está satisfecho consigo mismo. Es una regla fundamental. Que vos tenés metas, que te has trazado una meta y que estás siguiendo ese camino. Eso lo ven ustedes en ustedes mismos. Ustedes dijeron un día, no sé cuándo ni cómo, voy a estudiar enfermería. Se trazaron esa meta, la están transitando y la están a punto de cumplir, esa meta. O sea, crearse metas y fijarse un rumbo en su vida para tratar de lograr esa meta que se pusieron. Eso es una conducta normal. O sea, tratarse de poner metas, pero que sean alcanzables. Yo siempre les pongo el ejemplo de, por ejemplo, cuando vos sos niño y ves un cohete o ves las películas de ciencia ficción, decís yo quiero ser astronauta o viajar en una nave espacial. Vos sabés, cuando vas creciendo,
que esa meta es imposible que la cumpla. ¿Por qué? Porque no viví en el siglo XXII, XXIII, como sale en las películas de ciencia ficción, porque viví en un país que no tiene una política espacial, o sea que no hay astronautas, ni por más que vos quieras no vas a ingresar a ese programa de astronauta. Entonces, crearte metas que sean alcanzables y que vos puedas lograrlas. ¿Por qué? Porque si no las lográs, de ser astronauta o viajar en una nave espacial, va a surgir una frustración que va a hacer que tu carácter o tu conducta empiece a alterarse. ¿Entiendes? Ese es otro rasgo de normalidad. Fijarse metas, pero que sean metas alcanzables, no que sean cosas imposibles, ¿no? Y crearse toda la conducta adecuada para lograr esa meta. O sea, sentirse satisfecho con uno mismo, crearse metas fáciles o accesibles a lograr, con sacrificio, con una serie de cambios de conducta, ¿no? Una serie de metas que vos vas fijándote. Crear relaciones duraderas, no solamente con tu familia, sino, por ejemplo, con tu pareja. Ese individuo o esa mujer que va saltando de una relación, le dura 3 meses, 6 meses, la cambia, sale otra. Esto de que te peleas con alguien y a los 10 días ya estás de novio con otro, ¿no? Eso no es una conducta aceptable. Es aceptable socialmente, porque bueno, es lo que hay, pero no es normal. ¿Por qué? Porque nunca alcanzás a tener una relación lo suficientemente larga como para crear una relación aceptable, digamos, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Nadie? ¿Nadie opina nada? ¿Están de acuerdo ustedes con parejas estables acá? Con parejas estables. Parece que ninguno tiene una pareja estable. Yo creo que también depende de la etapa del duelo que cada uno lo lleve. Pero vos ponele, si vos tenés una relación que ha durado 6 meses nomás, y a los 10 días que te peleaste ya te buscaste otro, ¿qué duelo vas a hacer o qué tipo de relación estable tuviste para que en 10 días ya lo cambies? Tengas de novia de otro o te vas a vivir con otra persona. ¿Entendés? O sea que no alcanzás a hacer ni una relación estable, ni a hacer un duelo aceptable tampoco, ¿no? O sea... Y 10 días es mucho. Parece que es de estos medios inestables usted. Conducta no normal. No vamos a poner el término de anormal, pero no es muy normal. ¿Ah? Vamos al otro Meet porque si no se nos va a cortar en cualquier momento. Ya volvemos. Bueno, profe. Bueno, profe.